Hello, good morning por la mañana. Digo good morning por la mañana porque aquí son las 6 de la mañana ya. Y yo desde que salí del hospital estoy grabando. Sí, llevo súper mega madrugando. Todavía no me acostumbro a estar en mi casa. Siento que las enfermeras me llaman, el médico, es un show esto. Pero gracias a Dios la recuperación ha ido bastante bien. No me he sentido mal. Anoche fue cuando único me sentí un poquito con dificultades respiratorias, pero ya me levanté súper mega temprano y me di una terapia respiratoria y todas esas cosas y ya me siento que vamos mejorando. Quería hacerles este video porque de verdad no me esperaba tantos mensajes bonitos y tantas vibras bonitas como me dejaron en el video donde compartí, les hablé de lo que me pasó y todo eso. Y de verdad que estoy muy agradecida con todas ustedes por todas esas palabras tan bonitas que me han dejado ahí, que me han escrito. No sé si escuchan los gallos temprano, así que ya saben. Y se escuchan el ventilador, así que pero realmente estoy muy muy agradecida por tanto cariño. Así que este video es así, tan desarreglada, tan íntima conmigo. Ay, no sé, es que me levanté y no tengo ganas de maquillarme. Ya luego voy a hacer un tutorial, ya subí varios tutoriales así para mantener el canal bastante activo, para no estar... Es que estoy aquí, todavía no puedo regresar a mi trabajo, porque pues sí, me dieron de alta del hospital, pero no de alta de acá. Y el 14 tengo cita con la neumóloga y no sé si ese día me ve el cardiólogo, así que no sé, pero tengo cita con ellos y realmente ha sido un proceso bastante fuerte y se me ha sido un poquito, no complicado, pero se me ha sido un poquito bastante acostumbrarme otra vez a hacer cosas y todavía es que tengo la cara súper reseca, no me acostumbro a muchas cosas porque, por ejemplo, aún no me puedo doblar. Si me doblo no me puedo subir. Hace poco me doblé, como que involuntariamente estaba sola en la casa porque mi papá está hospitalizado todavía y entonces escuché que alguien iba en la calle y le por favor, pegué a gritar como una loca y era mi primo. Entonces le digo, entra, qué sé yo. Él entró y me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, es que me doblé para buscar una ropa y ahora no puedo subir. Y él de veras, y yo sí, y él como que me están vacilando. No te estoy vacilando, si no me hubiera gritado como una loca desesperada. Entonces pues él me ayudó y ha sido una loquera, pero vamos mejorando y mucha gente me ha estado visitando en mi casa. De verdad que sí, que la recuperación ha sido un poquito rápida y todavía pues me dan esos sentimientos encontrados, porque no es que no quiera llorar, pero es que realmente yo digo, wow, todo lo que yo pasé y a veces somos de verdad demasiado mal agradecidos en la vida y no valoramos lo que tenemos, nos quejamos por cualquier estupidez, porque a veces nos quejamos por lo más mínimo, cuando yo de verdad entendí que la salud es lo más importante, y si tú no tienes salud no vales nada, no tienes nada, no importa lo que tú tengas, pero la salud es todo lo que uno necesita. Así que ha sido bastante fuerte este proceso de adaptarme a mi nuevo estilo de vida. Entonces ahora ¿sabes? Como en el hospital ya a la 1 de la madrugada comenzaban a hacerme, llegaban las enfermeras y una me hacía los vitales, ya a las 2 de la mañana me hacían lo que era un EKG o cualquier estudio del corazón o de los pulmones. Luego a las 3 pues venían y me sacaban sangre, como 6 tubos todos los días. Todavía tengo los brazos, no sé si se puede ver, todos morados todavía, y me duele todavía tanto suero y tanto medicamento. Y ya a las 5 de la mañana tenía el médico y realmente esto ha sido un proceso muy fuerte y de verdad que quiero acostumbrarme a tener todo normal y lloro porque le doy gracias. Lloro no porque ay qué pena, sino porque le doy gracias a Dios. Dios existe, Dios de verdad existe, Dios existe, créanme. Y les voy a contar algo porque aquel día pues subí el video, qué sé yo, compartí con ustedes, pero no les hablé mucho. Pero una de las cosas que quiero compartir con ustedes es que
yo recibí mucha visita al hospital. Yo pedí que me llevaran un sacerdote. Yo llamé a un amigo de mi hermano, le dije, tú me traes un sacerdote porque yo sé que yo me voy a ir. Ya esto es lo último. Y pues el sacerdote fue. El sacerdote fue y en aquel tiempo yo no tenía todavía compañera de cuarto y pues él hizo una misa en el cuarto, estaba toda mi familia. Fue algo bonito. Y luego, yo sé que no le comparto mucho ya de mi vida privada ni le hablo, pero yo sí llevo un año con una persona y él tiene un hijo y ese niño yo lo adoro. Digo un niño, ya tiene 15 años y lo adoro con el alma. Y ese niño fue un día a visitarme con su papá al hospital y él le sirve en la iglesia. Entonces él dice que quiere ser sacerdote, ¿verdad? Y él fue y me dijo, yo quiero orar por ti, yo quiero rezar por ti, yo estoy rezando por ti. Él me dice, tú no sabes cuál es el propósito de que papá Dios te haya puesto esta situación. Y si levantó a Lázaro, ¿por qué no te va a levantar a ti? Y tal vez tenemos mucho que aprender, ¿no? Todos los que te rodeamos, tal vez tenemos muchas cosas que aprender de todo esto que estás viviendo. Y él me dijo, yo te traje esto. Él me llevó un rosario. Él me dice, porque estaba bendecido. Me dejó una Biblia. Me dijo, para que la leas cuando medio tiempo vas a tener aquí. Y me llevó una estampa de la Virgen de Guadalupe. Y realmente yo no llevaba ya como 2 semanas que no podía dormir con mi problema del respiratorio, de que yo estaba todo el tiempo sentada. Mi hermano me llevó todas las almohadas de mi cuarto, más tuvieron que comprar más almohadas porque yo no me podía acostar, yo tenía que estar todo el tiempo sentada. Entonces encima de la cama poníamos almohadas y yo me sentaba, y más todas las que tenía en la parte de atrás, y siempre estaba así, sentada. Y era bien incómodo. Y pues yo tenía que adaptarme a esto. Y una de las últimas crisis que me dieron de los paros respiratorios y que estaba infectando, yo tenía pegada ahí un closet y yo tenía pegada ahí la Virgen de Guadalupe y teníamos un rosario siempre encima. Y yo lo único que, como no podía hablar, yo lo único que hice fue mirar esa estampa, y yo respeto, ¿verdad?, los ideales religiosos de cada cual, pero yo lo único que vi fue eso. Y yo le dije que si realmente me necesitaba, pues que me llevara, pero que yo lo hiciera rápido, porque que yo no entendía, que yo nunca la hice. Tal vez como cualquier ser humano, todos somos pecadores, todos cometemos errores, pero yo nunca le he hecho daño a nadie, yo no maté a nadie, yo no le robé a nadie. Que me ayudara a entender por qué yo estaba pasando por esto, pero que si hubiera su voluntad y yo me tenía que ir, pues que yo lo aceptaba, pero que lo hiciera ya, porque esa agonía de sentir que te estás muriendo, no puedes hacer nada, es tan horrible. Y miren que yo he pasado situaciones de salud, porque las he pasado, pero realmente esto, yo creo que era lo que yo necesitaba para entender que la vida es bella y que nosotros los humanos nos preocupamos por tantas estupideces cuando tenemos tantas cosas por qué agradecer. Yo realmente les digo, chicas, sean felices y agradezcan lo que tienen. Y si te duele algo, también da gracias a papá Dios que te duele algo, porque eso es sinónimo de que estás viva y que estás vivo. Y a veces no entendemos muchas cosas, pero todo en la vida, realmente todo, bueno o malo, tiene un propósito y tiene un porqué que tal vez no va a ser contestado al instante, pero ya luego la vida misma te lo va contestando. Y
yo estoy tan, tan, tan agradecida con la vida, con Dios, que me dé la oportunidad de estar aquí. Yo no quiero desaprovechar ni un segundo de mi vida, porque entendí que la vida te cambia así. Si ustedes me hubieran visto cómo yo me transformé en ese hospital, yo me hinché, yo me inflé de una manera que en los videos que vieron de esto se notaba. Y yo trataba de estar siempre con ánimo, con alegría, con entusiasmo. Las enfermeras me han escrito, pues las tengo todas en Facebook, y hasta el de mantenimiento, y me dice: te extrañamos del hospital, hace falta, tú eres una paciente diferente. Llegábamos a tu cuarto y tú siempre con unos buenos días, buenas tardes, hola, gracias. O sea, gracias hasta por pincharte, hello, hasta por sacarte la sangre. Y siempre con una alegría y con un entusiasmo, aún en los momentos más fuertes, ¿sabes? Tú lo único que decías era: ¿cómo me vas a entubar si no voy a tener break de escribir en Facebook? Me están entubando. Y yo le hacía esa broma, yo no me voy a dar break de escribir en Facebook o algo. Pero realmente puedo decirles que disfruten, que vivan, que den gracias, que valoren lo que tienen, y no se compliquen, porque uno se complica, porque uno se envuelve en tantas cosas y te fastidias, y tal vez tienes la suerte de que en ese momento tú vas a ver realmente quiénes son tu familia, tus amigos, la gente que te quiere, la gente que te aprecia realmente, y también te vas a dar cuenta de lo que era pura hipocresía, y eso es bueno. Pero nada, realmente hay que agradecer, y yo estoy loca de volver a estar súper normalita, y mi vida diaria, ahora pues tengo que seguir, ¿verdad? Ahí, todo esto. Ayer me dio un bajón de azúcar, porque salí que soy diabética y ahora tengo que ingerir insulina, y entonces me dio una cosa tan fea que yo decía: ¿qué me está pasando? Y yo le dije a mi mamá: estoy temblando por un chihuahua, ¿qué me pasa? Y fue horrible, tuve que tomar un poquito de refresco, o sea, no sé ni qué, mi mamá me dio un jugo, no sé, y un pedacito de una dona, y así pues como que, caí en tiempo, pero fue horrible. Entonces está muy alta, está muy baja, es peor, o sea, todo es un desastre. Pero nada, yo entiendo que es lo que me acoplo, y voy adaptándome a esto, y voy haciéndome amiga de esta nueva condición que uno tiene. Pero realmente de lo demás me siento bien, me siento tranquila, muy feliz porque papá Dios me ha bendecido de una manera increíble, y las que me siguen de mucho tiempo pues conocen muchas cosas de mi vida, pero ahí yo vi que papá Dios me puso ese hombre que yo tanto le pedí, que tanto le dije: si me conviene me lo presenta, si no pues no. Y él siempre estuvo ahí, él estuvo todos los días en ese hospital, y cuidaba mi sueño, y me daba pena, ¿verdad? Verlo ahí sentado, y había días buenos, había días malos, y él siempre ahí, y siempre se mantuvo ahí, y siempre se ha mantenido ahí. Y me dice ayer que una de las cosas que le chocó fue que uno de los días que estuve en el hospital, yo le dije que muchas gracias, porque me había hecho la mujer más feliz, y que él entendía que yo me estaba despidiendo. Y a mis papás, vino mi hermana de Miami. Esto ha sido un proceso bien fuerte, y le chocó a mucha gente que me conoce, que comparte conmigo, verme como yo me puse. Pero bueno, seguimos aquí luchando. Así que chicas, no las voy a aburrir, ¿verdad? Pero como me han preguntado mucho, pues quería decirles que sigo bien, que todavía estoy adaptándome a mi vida normal. Hago videos porque estoy mega aburrida, estoy todo el día en mi casa, ya no puedo trabajar hasta que me dé de alta y el médico me indique que ya puedo regresar. Y espero, ¿verdad?, que mi trabajo no me choque, algo que sea de mi trabajo, que sea lo que me haya causado pues lo de la pulmonía y todo eso, no sé. Pero nada, gracias de verdad, y
y aprendan, o no sé, yo espero que mi testimonio les sirva para que sean más agradecidos y para que le den gracias a Dios por lo que tienen, por lo malo, por lo bueno, de verdad hay que dar gracias. Y no sé, no, a Dios, al ser que tú creas, o a ti mismo, a la vida, qué sé yo, pero hay que estar muy agradecido, muy feliz porque estar vivo, porque tener una salud bastante buena es lo mejor del mundo. Así que nada, gracias de verdad, mil gracias por todas sus palabras, por sus mensajes, por estar ahí, las que me visitaron al hospital. Sé que fueron mucha gente que yo ni siquiera conocía. Gracias por ir al hospital. Ya era famosa en el hospital. Nada, de verdad gracias y de verdad que desde aquí yo les envío las mejores vibras, las mejores bendiciones y lo que necesiten. Aquí siempre van a tener una amiga, ¿verdad? Mientras el voz del cielo me lo permita. Y disculpen la facha, sí, pero no todo el tiempo uno va a estar glamurosa. Me gusta que ustedes vean quién es uno realmente, que conozcan a uno como ya no me importa si me veo, si el maquillaje o no maquillaje, o sea, ya, hello. Yo lo que quiero es sentirme bien, sentirme feliz, yo me siento bien así que tengo muchas cosas que enseñarles, tengo muchas cosas que he comprado, voy a ver si me animo a hacer un video haul y no sé, más tarde, que voy a estar así como medio solita, no medio solita, pero voy a estar bastante tranquila, y nada chicas, realmente simplemente gracias a las que se han suscrito, nueva bienvenida. Y esto es una etapa, ya nos vamos a poner al día. Y algo sí que lo juré, y eso sí, no más alcohol en mi vida, no más desvelo, no más romper noche por ahí. Ahora todo lo que voy a hacer es muy familiar, muy mío, estoy comiendo demasiado sano, ya ni refresco, así que todo es pura agua. Y yo creo que los cambios vienen, así que ya, como les dije, todo en la vida pasa por un propósito, y de lo negativo siempre vienen cosas muy positivas, detrás de eso viene una ola, se viene un tsunami de cosas buenas. Así que nada chicas, las quiero mucho, bendiciones y nada, nos vemos prontito, porque yo siento que nos vemos, que todas nos vemos. Así que pueden venir a mi casa, las que quieran venir me avisan, pueden venir, por favor visítenme, estoy aburrida. Podemos hacer un video, no mentira, pero pueden venir con confianza. Nada, las quiero mucho, Dios las bendiga, se cuidan, comen bien y denle un beso si tienes a alguien a tu lado en este momento y dale gracias a Papá Dios por todo lo que tienen, bueno o malo, te duela o no te duela, gracias, porque recuerda que después de todo está malo, o sea, eso es un terremoto y ya después viene el tsunami de cosas buenas, de cosas positivas, así que ya ustedes saben, esto es, mira, las quiero, Dios los bendiga, cuidamos.